Mis queridos hermanos y amigos, unidad a través de la humildad. Versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo número 2. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses capítulo 2, versículo número 2. El día domingo nos habla de desigualdad en Filipo. Capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 tenemos el siguiente mensaje. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En esta parte el autor menciona que la raíz de la desigualdad que el apóstol Pablo pudo observar en Filipo venía del egoísmo y la arrogancia. La palabra eriteia es la palabra que usa el apóstol y que se traduce al español en la versión Reina Valera 1960 como egoísmo. Pero esta palabra eriteia también tiene que ver en el original con ambición. O sea que habían algunas personas que estaban aspirando quizás, tenían una ambición a ciertos privilegios, a ciertos cargos, y parece ser que no se daba lo que ellos estaban esperando, y eso producía desigualdad, eso producía problemas en la iglesia por el egoísmo, la ambición. Y tiene que ver con Satanás, cuando Satanás tuvo este problema de que él ambicionaba, quería ser como Dios, y pensó que él podía gobernar mejor que Dios siendo un ser creado. La otra palabra que el apóstol usa es la palabra arrogancia, y en el original es conseguir, que tiene el significado de alguien que está inflado de sí mismo o alguien vanidoso, orgulloso de sí mismo. Parece mentira, pero es la realidad. Cada uno de nosotros, aunque somos bautizados y aunque somos de la Iglesia Adventista Séptimo Día o de cualquier iglesia, hermanos que me escuchan de otra denominación, nosotros tratamos de seguir a Jesús. Por eso nos llamamos ser cristianos. Ahora, con respecto a los adventistas, decimos ser cristianos adventistas del séptimo día, porque esperamos la venida del Señor y creemos que los mandamientos de Dios están vigentes, incluyendo el sábado, el día de reposo, y que nosotros obedecemos la ley de Dios porque Cristo nos salvó en la cruz del Calvario. Es la respuesta al amor de Dios en nuestra vida, y queremos colocar nuestra vida en armonía con los mandamientos porque los mandamientos reflejan el carácter de Dios. Los mandamientos son justos, santos, como Dios es justo y santo, y son eternos como Dios el mismo es eterno, el mismo Dios que lo creó. Y cuando hablamos de los mandamientos, estamos hablando de amar a Dios y amar al prójimo. Pero cuando el orgullo, el egoísmo, la arrogancia, la vanidad, cuando nosotros nos sentimos superiores a los demás, eso causa problemas, eso causa desigualdad, divisiones. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado nos llenó de eriteia. El pecado nos ha llenado de conseguir, nos ha llenado de sentirnos superiores a los demás, querer pisotear a los demás, o porque yo tengo un conocimiento, entonces yo no tengo derecho de escuchar a las demás personas. Y es importante que nosotros podemos opinar, pero dentro de opinar no significa que yo te falto el respeto si yo no pienso igual que como tú piensas. Nosotros los cristianos tratamos de que nuestra mente nuestros pensamientos puedan derivar de un escrito está. Y para eso tenemos que ser humildes.
Para eso necesitamos herramientas y es lo que estamos estudiando. La lección de escuela sabática es una herramienta que nos ayuda a nosotros a entender la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando hay ambiciones en la iglesia, que no me pusieron en mi cargo, que me quitaron el cargo, que a fulano sí lo pusieron y porque a mí no me pusieron, que el pastor la tiene contra mí, que la junta la tiene contra mí, que el hermano fulano habló mal de mí en la junta. Cuando hay esas situaciones, el enemigo las usa para lograr desigualdad y no unidad. Cuando nosotros nos sentimos orgullosos, arrogantes, estamos destruyendo la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por eso es esta lección de escuela sabática, que nos está ayudando para que nosotros podamos centrarnos en Jesús. ¿Qué recomienda Pablo para eliminar la eriteia y el conseguir eliminar esto del cristianismo, específicamente en la iglesia de Filipo? Bueno, primero, Pablo recomienda que los hermanos debían consolarse en Cristo, no consolarnos en el pasado, en las promesas humanas, no consolarme en mi obediencia, no consolarme en mis buenas obras, consolarnos en Cristo. Solo hay consuelo, paz, esperanza en Cristo. Número 2, Pablo menciona que debemos confortarnos en Cristo, porque si nos confortamos en Cristo, podemos entonces con el poder de Cristo servir al prójimo y el Espíritu Santo nos va eliminando ese egoísmo, esa eriteia, esa arrogancia, esa vanidad, ese orgullo, esas ambiciones. 3, Pablo menciona, debemos hacer compañerismo en el Espíritu del Señor. Pablo apela a los hermanos para que los hermanos puedan aceptarse tal como son. Y esto es un detalle importante porque a veces nosotros en la tendencia de querer hacer el bien, queremos corregir a las personas constantemente. Queremos que la gente se porte bien y andamos corrigiendo a los seres humanos. Y sí es cierto que tenemos que cuidar la iglesia de falsas doctrinas, pero debemos ganar la conducta del ser humano con un compañerismo sincero y prudente y cristiano. Número 4, afecto y compasión los unos con los otros. Es lo que Pablo está mencionando. Cuando nosotros nos consolamos en Cristo, cuando nosotros nos confortamos en Cristo, cuando nosotros hacemos compañerismo en el Espíritu, cuando nosotros nos damos afecto o compasión, eso elimina la eriteia, eso elimina la arrogancia. 5, Pablo dice, sed misericordiosos como Cristo es misericordioso con nosotros. Y 6, seamos de un mismo sentir. Y cuando Pablo habla de un mismo sentir, entonces él menciona 3 aspectos importantes. Un mismo sentir en el amor del Señor, un mismo sentir en la misión de la iglesia y un mismo sentir en la mente de Jesucristo. Esas 3 cosas menciona Pablo. Un mismo sentir en la mente de Jesús, que ya más adelante se va a explicar qué es tener la mente de Cristo. Un mismo sentir en la misión de Cristo y un mismo sentir en el amor de Cristo. Entonces, los remedios para quitar las divisiones, sentirnos superior a los demás, querer corregir constantemente a las personas, pero no tratarlas con misericordia, ser orgullosos, ser ambiciosos, tener vanagloria, pelear por puestos, pelear por cargos dentro de la iglesia. El remedio es consolarnos en Cristo, confortarnos en Cristo, compañerismo en el Espíritu del Señor, darnos compasión los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros, ser de un mismo sentir en el amor de Cristo, en la misión del Señor Jesucristo y en la mente de Cristo. Bastante interesante. El segundo punto que toca la lección, la fuente de la unidad. Filipenses 2, 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Dice así, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, sino ser humildes, estimándonos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Lo que Pablo está diciendo es, hey, no pensemos sálvese quien pueda, que ya yo me salvé. No, Pablo está diciendo que la fuente de la unidad, en estos versículos, él presenta 4 aspectos interesantes.
que lo menciona estos versículos. Dice, hermanos, tenemos que nosotros llenarnos de la alegría, porque nosotros presentamos un Cristo crucificado, no un Cristo muerto. Es lo que Pablo le menciona a los filipenses. Nuestro Dios ha resucitado, nuestro Dios ha vencido la muerte, nuestro Dios intercede por nosotros. El evangelio es alegría, porque el evangelio son buenas nuevas, el evangelio no es tristeza, el evangelio es gozo, el evangelio es esperanza. Por lo tanto, llenémonos de alegría. La alegría va a ayudar, inclusive, dice Pablo, para que nosotros estemos pensando en la unidad. Cuando alguien no está alegre, anda triste todo el tiempo, congojado, todo el tiempo anda vacíos, sin existencia, sin esperanza, la unidad no está sofocando la unidad. Número 2, dice, tengamos el mismo amor de Cristo. El mismo amor de Cristo desinteresado. Número 3, tengamos el mismo sentir de Cristo, que se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz, y tengamos la mente de Cristo. Ahora, entonces Pablo menciona que para que nosotros podamos beber de la fuente de la unidad, necesitamos estas 4 características: llenarnos de la alegría de la salvación en Cristo, llenarnos del mismo amor de Cristo, teniendo el mismo sentir, que ya lo escribe Pablo, y teniendo la mente de Cristo. Ahora, el enfoque de Pablo entonces es el siguiente. Pablo se enfoca en 3 cosas. Se enfoca en la mente, Pablo se enfoca en los pensamientos de la persona, Pablo se enfoca en los sentimientos de las personas. ¿Qué significa eso? Los líderes religiosos a menudo se enfocan, dice el autor, en la parte del día lunes, en colocar el énfasis en la conducta exterior. Y los judíos eran expertos. El fariseísmo se volvió tan antipático para la ganancia de las almas, porque el fariseísmo, el énfasis del fariseo es las conductas externas. Mientras que Pablo está diciendo que el énfasis de Cristo, la unidad de la iglesia, que es Cristo, es hacer un cambio en la mente, hacer un cambio en los pensamientos y hacer un cambio en los sentimientos. Nótese que entonces esto no está hablando de conducta externa. Esto está hablando de una batalla interna que cada cristiano tiene en su corazón, porque cada cristiano tiene que luchar con su diablo interior. El egoísmo, la vanagloria, la envidia, esos demonios internos están en el corazón del ser humano. Y Pablo entonces dice que el énfasis no es en la conducta exterior. Pablo menciona y le enseña a los hermanos que nuestro Señor Jesucristo hace énfasis en los pensamientos y en las emociones. Ahora vamos a buscarlo en Mateo 15, 19. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros ejercemos la palabra o enseñamos la palabra, sobre todo usamos el púlpito, debemos hacer menos énfasis en la conducta externa y debemos hacer más énfasis en el cambio interno. Veamos qué dice Jesucristo. Jesús dice en Mateo 15, 19. Jesús dice lo siguiente. Mateo capítulo 15, del versículo número 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Entonces, Pablo menciona, hermanos, para que realmente los demonios internos que nosotros luchamos, que no son los del diablo y sus ángeles, no. O sea, para que realmente nuestra vanagloria humana, nuestras ambiciones, nuestra ereteia, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestras peleas, nuestras disidencias, no salgan a flote, nosotros tenemos que aprender a dominar los pensamientos y las emociones. Hay hermanos, ¿verdad?, que tienen buenos deseos, pero a la hora de corregir a los demás, en vez de hacer un bien, hacen peor, hacen el mal. ¿Por qué? Porque no controlan sus pensamientos, no controlan sus emociones. Y la palabra de Dios nos menciona porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. El problema no es una conducta externa. El problema es que cada cristiano bautizado y toda persona no bautizada tiene que luchar contra sus propios pensamientos y contra su mente. Ahora, Pablo menciona que Jesucristo
eh, cuando estuvo en este mundo, vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo número 34, Mateo 12, 34, dice así la palabra de Dios, dice, generación de víboras, dice el Señor Jesucristo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que está hablando Pablo a los hermanos de Filipo es que podemos tener mucha teoría, pero si en la iglesia no tenemos tolerancia, no tenemos misericordia, no estamos unidos en el Señor, tenemos problemas espirituales. Podemos tener la doctrina correcta, las creencias fundamentales correctas, pero si en el carácter el hermano está todo el tiempo mostrando y peleando y produciendo divisiones y causando no unidad, sino la desunión, tiene un problema, y el problema es un enfoque teológico. Esa persona está haciendo el énfasis en la conducta exterior, y el Señor Jesucristo enseña que el énfasis es en la conducta interna, Y para que este corazón que es perverso, esa mente pueda cambiar, necesitamos llenarnos de la alegría de Cristo para que esos pensamientos puedan ser expulsados por el poder de la alegría de Cristo del Evangelio. Necesitamos tener el mismo amor de Cristo Jesús, servir de manera incondicional. Necesitamos tener el mismo sentir de Cristo en la misión de la iglesia, y necesitamos tener la mente de Cristo con la palabra de Dios que nos purifica los malos pensamientos. Entonces, hay que hacer énfasis no en la conducta externa, sino en la conducta interna. Y la conducta interna tiene que ser: luchemos para cambiar nuestra mente, luchemos para cambiar los pensamientos y luchemos para cambiar nuestros sentimientos, que son traicioneros. Por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón, ni siquiera ni nosotros mismos nos conocemos. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo. El punto número 3 dice cirugía mental o mente implantada. En Filipenses capítulo 2 y el versículo número 5 dice así la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 2 y el versículo número 5. Filipenses capítulo 2 y el verso número 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El autor menciona que nuestra mente es similar a una computadora, solo que somos superiores. ¿Por qué somos superiores a una computadora? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios por el mismo Dios. También la computadora la inventó el mismo ser humano, que es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero dice que la información fluye constantemente, a lo que nosotros diariamente nos exponemos por medio de los pensamientos o acciones guiadas que en cierta manera programan nuestra mente. Así que, ¿cómo obtenemos la mente de Jesucristo? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Romanos. Vamos al libro de Romanos. El capítulo número 8 y el verso número 6 dice así la palabra de Dios. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cómo es que la mente del ser humano va a cambiar? Cuando hacemos énfasis en la obra misionera. Porque cuando tú haces obra misionera, en vez de estar preocupado por tus problemas, tú te lees de la fuente, te llenas la palabra de Dios para compartir la palabra de Dios. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mente? Tomando tiempo para reflexionar, hacernos autocrítica a nosotros mismos y que la palabra de Dios confronte nuestros malos pensamientos. Eso es cambiar la mente. ¿Cómo cambiamos la mente? Entendiendo que nosotros somos el primer pecador. Sí, como decía Pablo, hermanos, yo soy el primer pecador de todos. El primero soy yo. Ese es cambiar la mente. Cambiar la mente, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, es que nosotros nos enfoquemos siempre en ver no lo negativo, sino que Dios va a trastornar esas cosas negativas, y lo peor que nos puede pasar a nosotros, Dios lo convierte en bendiciones, porque Dios está pendiente de sus hijos, así como está pendiente de los animales y de la hierba del campo. Ese es nuestro Dios. Dios está pendiente de nosotros. Y Dios va a convertir toda maldición en bendición por el Evangelio de Jesús. Eso es cambiar la mente. Cambiar la mente no está todo el tiempo en depresión y un desánimo constante.
Cambiar la mente es llenarte de alegría, del gozo que Cristo viene pronto. Cambiar la mente es no estar asustándose que tenemos que irnos para el campo, que me van a perseguir. No, cambiar la mente es saber que en el campo o en la ciudad yo vivo para Cristo y para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea en el campo, en la ciudad, en el penthouse, en la carretera, donde hay mosquitos, donde no hay mosquitos, yo estoy en Cristo. Eso es depurar la mente, cambiar la mente, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Ahora, otro texto que nosotros podemos usar es Efesios 6, el verso 17. Efesios 6 y el verso número 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es cambiar la mente. El yelmo de la salvación. Aférrate de Cristo, aférrate del perdón de los pecados, aférrate de la sangre de Cristo. Dile a tu mente y a esos demonios internos: soy salvo por la gracia de Cristo, soy limpio por la sangre de Cristo, soy salvo por la sangre de Cristo, soy redimido por la sangre de Cristo. Cristo Jesús tiene poder. Y repítete eso todos los días de tu vida. Estaba condenado, pero ahora en Cristo soy una persona libre. Cristo rompió las cadenas que me agobiaban de este mundo. Estaba preso en el pecado, en la miseria, pero ahora vivo en Cristo. Eso es cambiar la mente. Todos los días tienes que llenarte la alegría de que Cristo te ha dado libertad. Y Pablo está mencionando aquí que debemos usar siempre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús dice: coman de mí, beban mi sangre y coman mi carne. ¿Cómo? A través del estudio de la Biblia. O sea, cada vez que abres la Biblia, Dios te habla a la conciencia. Y puedes sentir la frescura del Espíritu Santo, dándote ríos de agua viva. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 12, verso número 2. Mira cómo Pablo dice que Dios nos puede cambiar la mente. Romanos capítulo 12, y el versículo número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que Dios nos trajo al Evangelio no para que vivamos peores que antes. Dios nos trajo al Evangelio para que vivamos mejor ahora, mejor que antes. ¿Por qué? Porque antes le servíamos al príncipe de este mundo, pero ahora le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le servimos al Dios de la familia, le servimos al Dios del matrimonio, le servimos al Dios de la alegría, le servimos al Dios de la felicidad, servimos a un Dios de resurrección, servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios amante, servimos a un Dios justo. Entonces, es tiempo de alegría, es tiempo de llenarnos de la victoria de Jesús. Y cada día te vas a repetir: soy libre por la sangre de Cristo, Jesús me redimió y yo soy un líder en el nombre de Jesús, porque soy limpiado con la sangre de Cristo Jesús. Y vas a ver que tu mente se va a renovar cada día con la palabra de Dios, transformándonos y renovando nuestra mente. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el verso número 8. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4. El verso número 8 dice así: oh, por nada, hermanos, estemos afanados. Dice: y por nada, hermanos, de manera que todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, ¿cómo depuramos la mente? ¿Cómo es que tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo es que nos llenamos de la alegría de Cristo? Evitar pensamientos malos. Aquí no se trata de una conducta externa, se trata de una conducta interna. Y lo interno es que nosotros, hermanos queridos, nuestra naturaleza es perversa. Y esto no es que ya me bauticé y se me quitó. No, te bautizaste y comenzaste a vivir en Cristo. Te bautizaste y tienes la ciudadanía plena del reino de los cielos. Pero ahora te toca batallar. ¿Cuál batalla? La batalla de la fe. ¿Y cómo la vas a lograr la victoria? Que tus pensamientos sean cautivos a los pensamientos de Cristo a través de la palabra. ¿Y cómo se hace eso? En la práctica. Piensa en lo que es bueno, piensa en lo que es justo, piensa en lo que es poderoso, piensa en el poder de Cristo, piensa en los milagros de Cristo, piensa en la victoria de Cristo, piensa en el perdón de Cristo. Todo lo que te produzca alegría y alabanza, piensa en eso. Piensa en eso. Si hay una persona más feliz del mundo, tiene que ser un adventista del séptimo día.
Si en este planeta Tierra deberían existir las personas más felices del mundo, deben ser los adventistas del séptimo día. Yo no puedo concebir un adventista del séptimo día que no esté gozoso en Cristo y que todo el tiempo esté, ahí vamos, hermano, ¿cómo está? ¿Qué gozo al Señor, el equipo campeón? Ay, hermano, ahí vamos, ay, hermano. Como que se le servía al Dios de la muerte. Pues no le sirve al Dios de la vida, al Dios de la alegría, el equipo campeón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mis queridos hermanos, el apóstol menciona que nosotros debemos transformar y renovar nuestra mente con todo lo que es puro, con todo lo que es honesto, con todo lo que es santo, con todo lo que es bueno, con todo lo que es de Dios. Piensa en eso. Y de esa manera vas a resetear tu mente. Número 4. Miércoles, la mente de Cristo. Efesios 2, 5 al 8. Interesante. Efesios 2. Efesios 2. 5 al 8. Dice así. Efesios capítulo 2. Versículo Filipenses, capítulo 2. Y el versículo número 5 al 8 dice así. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué nos enseña Pablo aquí? Dice que Jesús es el doulo, la palabra en el original, un siervo esclavo. Jesús se hizo esclavo por medio de la obediencia y sumiso al Padre para salvarnos a nosotros con su bendita sangre. De esta manera Pablo dice que Jesús es un doulo, un siervo esclavo. Gálatas 3:13 dice que Jesús murió la segunda muerte, la que no tiene resurrección, para que tú tengas la esperanza de la vida eterna y la resurrección. Implicaciones entonces para hoy. Jesús es el único perfecto, de acuerdo a Hebreos 4:15, dice que Cristo es el único perfecto. Jesús es fue sumiso al Padre, de Hebreos 5:8. Filipenses 2, 5 al 8 entonces nos enseña 4 cosas interesantes en este día. Jesús no estimó ser igual al Padre, aunque tenía la misma condición, porque es coeterno con el Padre. Jesús tomó la forma del doulos, de un siervo, por amor a ti. Jesús se humilló hasta la muerte por amor a ti. Jesús obedeció al plan de salvación por amor a ti. De esta manera tratemos de ser igual a Jesús y tendremos la mente de Cristo. De ahora en adelante, entonces, seamos sumisos a nuestro líder, que es Cristo. De ahora en adelante, seamos doulos de Cristo. De ahora en adelante, humillémonos hasta lo sumo por el amor de Cristo. Y de ahora en adelante, obedezcamos hasta lo sumo por el amor de Cristo Jesús. Y terminamos con el misterio de la piedad. Hebreos 2, 14 al 18 y 4, 15 dice que la encarnación de Jesús es el misterio de la piedad. Mis queridos hermanos, esta cita es bastante interesante en 1 Corintios 8, 2. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 8 y el versículo número 2 de 1 Corintios. Interesante. 1 Corintios capítulo 8 y el verso número 2 dice así. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hermanos, el problema a veces de nosotros es que nosotros nos la tiramos de saberlo todo. El problema de la Odisea es que la Odisea se la tira de saberlo todo. Piensa que no, que se lo sabe todo. No nos gustan las correcciones. Comenzando del pastor Walker. Y hermano, Pablo dice, hermanos, hay algunos sabelotodos, pero la verdad es que no sabemos nada. Fíjate algo interesante, dice, podemos por la gracia de Dios aprender cada día y un poco más de lo conocido y nunca podríamos decir, yo me lo sé todo. No debemos de gastar nuestras energías, nuestro tiempo en temas que no son puntos de salvación. ¿Cuántas discusiones de hermanos y hermanas en temas que no tienen nada que ver con la salvación? Porque hay puntos que solamente la eternidad nosotros lo estudiaremos. Entonces, el plan de la salvación se va a estudiar por todos los siglos de la eternidad. El plan de salvación. Y aquí en esta tierra todavía hay algunos peleando por la naturaleza de Cristo. Algunos diciendo que ellos saben todo. Y que Cristo fue laxario, que soy por laxario, no sé qué. Hermano, eso no tiene nada que ver con el plan de salvación. Lo que sí es cierto es que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y Jesús es el Salvador de este mundo. Entonces, la encarnación de Jesús. Existen temas en que nosotros como humanos no nos las sabemos todas. Y por eso que el apóstol dice, hermanos, esto es un misterio. Nadie se lo sabe todo. Es un misterio revelado. El plan de salvación en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación.
Por eso que Hebreos capítulo 2, Pablo menciona lo siguiente. En Hebreos capítulo número 2, el apóstol Pablo menciona lo siguiente. Dice así, mira, escucha bien. Así que por cuanto todos participaron de carne y sangre, también Cristo participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Jesús, si nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, tendremos la vida eterna. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4 y el verso número 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que fue tentado en todo, mas nunca pecó. Que el Señor te bendiga.